Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Me da mucho gusto dirigirme a través de este medio a todos ustedes. De antemano, expresar inicialmente, como hago de costumbre, mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro mensaje. El objetivo que traemos hoy acá está enfocado con dar a conocer el tema, como se lo dije en el tema anterior, crisis de identidad. Tema vital, delicado y significativo para el mundo entero de hoy. Muy bien, y seguidamente con conocimiento de causa, el poder permitir dirigirme a todas las congregaciones, cultos, denominaciones y religiones judías, ortodoxas, mesiánicas y cristianas a nivel global, quienes Dios ha llamado para ser sus testigos. Gracia y paz a todos ustedes en el conocimiento del Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, por su valiente determinación de aferrarse a la palabra de Dios en estos últimos tiempos tan controversiales, convulsionados y plegados de error y de apostasía. El mundo es testigo del sincero y abnegado servicio para el que lo esté haciendo por la causa de la palabra de Dios. Paz a todos ustedes. Quiero comenzar este programa o este tema con una cita precisa y categórica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en el libro de Mateo. Dice en el capítulo 24, versículo 14 lo siguiente: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cierro comillas. Como ustedes pueden observar, el mismo Señor Jesucristo señala en su palabra que será predicado este evangelio. ¿Pero a qué evangelio se refería? ¿Será el evangelio que la gran mayoría conoce y practica? Pues mire, déjeme decirle que desafortunadamente ese evangelio del que se refiere el Señor en ese texto y en toda la Biblia no es el mismo que la gran mayoría predica y practica. Eso es lastimoso, pero esa es la realidad. Este es el meollo del asunto y es el tema que nos ocupa y nos mantendrá ocupados, si Dios lo permite, hasta la terminación de la gracia o el tiempo de la misericordia que Él ha establecido por su sola potestad para la culminación del plan de redención para la humanidad. Por todo ello y por lo que el apóstol Judas nos exhorta en su epístola, me impulsan a ocuparme diligentemente de su cometido. Y el texto dice lo siguiente, Judas, versículo 3 al 4, dice: amados, por la gran solicitud que tengo de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Cierro comillas. Ahí lo tienen, pues. Ahí está la bomba que dejó el apóstol Judas en su epístola. Por lo tanto, apreciada audiencia, le puedo decir que si creemos en medias verdades y pensamos que porque asistimos a alguna iglesia, a algún templo o alguna sinagoga regularmente, sin darle la debida importancia y analizar consistentemente y concienzudamente a las Sagradas Escrituras lo que hemos creído y por ende practicamos, pretendiendo considerar con ello que seremos justificados delante de Dios, pues déjeme decirle que nos espera un trágico desenlace al final de nuestros días en esta tierra si ese camino por el que nos venimos conduciendo no es el indicado, ¿saben? Les aseguro que no iremos muy lejos, pues al final de cuentas nos espera el dador de la vida al final o a la culminación de ese camino. Ese camino al final no se escapa nadie, apreciado. En consecuencia, es imperioso preguntarle a la gran mayoría de líderes religiosos, repito, es imperioso preguntarle a la gran mayoría de líderes religiosos que enseñan la palabra de Dios por qué tanta mentira.
¿Acaso no se han detenido ustedes a pensar en el grave daño que han ocasionado y que siguen ocasionando por sus perversas mentiras? Y la palabra ahí no era perversa, era otra. Lo que pasa es que me la voy a reservar para no entrar en explicaciones, pero era la indicada, ¿no? Es un anatema, porque el que predica un evangelio diferente es un anatema, una maldición. Por supuesto que esa pregunta nos hace también hacernos otra. ¿Por qué tener entonces que seguir a sacerdotes, líderes o ministros que se disfrazan como ministros de justicia cuando lo que nos espera al final de ese camino que hemos señalado es un triste y lamentable fin? Esa es la pregunta emblemática. Mire, tan fácil que Dios dejó todo plasmado en su santa palabra y además de ello sencillo y ligero de cumplir. Eso no lo entiendo. No entiendo, pues, por qué la gran mayoría del mundo judeo-cristiano, hay que reconocerlo, es noble, es sincero y es honesto. Y aun cuando estén sesgados o extraviados de la verdad, pues yo hago votos para que antes de que sea demasiado tarde y sea cerrada la puerta de la misericordia de Dios o de la gracia, muchos de los extraviados vean el error heredado por sus impostores. Yo diría que todos, pero sabemos que no son todos porque la Biblia habla de ellos. Y eso da referencia también a la parábola de los obreros de la hora undécima, allá en Mateo 20. Vayan allá para que verifiquen y vean el contexto de lo que quiso decir el Señor con esa parábola. Miren, si hay algo que debe ser corregido hoy día es que se esté enseñando una cosa cuando las escrituras dicen otra cosa. Esto daña la pureza y el poder del testimonio de la palabra de Dios y de nuestra fe. Si no corregimos a tiempo, hermanos, esta situación, estamos en peligro de perder nuestra salvación. Para los que estén incurriendo en esa situación, se lo estoy diciendo. Ahora, queridos y apreciados hermanos, que han abrazado el pacto eterno de Dios a través de Cristo Jesús y lo siguen como el precursor y autor de la única fuente autorizada y verdad que es su Biblia Sagrada, y también para los que aún no lo han hecho, deben saber que ha llegado la hora de anunciar que un nuevo amanecer se aproxima a la humanidad y todo lo que escrito está en ese sagrado libro se ha cumplido y se está cumpliendo al pie de la letra y con sorprendente precisión, declarando que este mundo ya está llegando a su final. Por tanto, es de interés y conocimiento global el problema por el que está atravesando hoy día el pueblo judeo cristiano, con el proyecto de reconstrucción del tercer templo judío en tierras de Israel. Por tal motivo considero que es necesario y de vital y relevante interés prestar atención al contenido de este mensaje que he llamado crisis de identidad. Y con ello quiero comenzar con la noticia de que rabinos vinculan reconocimiento de Jerusalén con la reconstrucción del tercer templo y con ello la llegada del Mesías. Fíjense ustedes, el Estado de Israel ha manifestado que la proclamación reciente e histórica del presidente Donald Trump reconociendo a Jerusalén como la capital del pueblo judío fue un paso importante, abro comillas, para establecer el tercer templo y acelerar la llegada del Mesías. Esas son palabras del rabino, de los rabinos allá en Jerusalén. Según creen estos rabinos y líderes judíos que trabajan por la reconstrucción del tercer templo, que esta decisión de Trump lo que ha hecho es dar un paso enorme para la llegada del templo. Esto lo dijo recientemente Asad Sif, portavoz del movimiento Unidos por el Templo. Ahora, Jacob Eimet, presidente de Estados Unidos por el Templo, consideró la declaración del presidente estadounidense como parte de una progresión histórica y acertada que se suma a serie de cambios importantes en la historia moderna de Israel. Cabe notar que desde el año 70, cuando ocurrió la destrucción del templo ya en Jerusalén y que fue profetizado tanto por el profeta Daniel en la profecía de los 490 años y por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, los judíos hasta el día de hoy llevan orando y haciendo esfuerzos para la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Es decir, tienen 2000 años en eso. Y es el caso de que el judaísmo ortodoxo cree consistentemente en la reconstrucción
de un tercer templo y en la reanudación del culto sacrificial. Repito, subrayen lo que les voy a decir. El judaísmo ortodoxo cree consistentemente en la reconstrucción de un tercer templo y en la reanudación del culto sacrificial, así como lo están oyendo. Cada rezo de la literatura ortodoxa contiene una oración para la restauración del templo y la continuación del culto sacrificial, habiendo además cada día una recitación para los sacrificios del día junto con los salmos que los levitas de antaño habrían cantado diariamente. La posición adoptada por todos los judíos ortodoxos es que los sacrificios serán reanudados en el templo. Vayan tomando nota. Con todo ello, progresa la construcción del tercer templo. El Instituto del Templo en Israel ha demostrado que ha avanzado considerablemente en la preparación y restauración de lo que sería el tercer templo, según el modelo del Antiguo Testamento. Ellos le han dedicado a esta labor un promedio de aproximadamente 28 años. El caso es que la Biblia no ordena ninguna reconstrucción literal de ningún tercer templo. La Escritura menciona que el encargado de esa reconstrucción será el renuevo. ¿Qué es el renuevo? Bueno, la profecía de Isaías dice que es el Mesías. Dice en Isaías 53, del 2 al 3 lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Este texto menciona sin lugar a dudas a Jesucristo, Yeshua, porque Él fue el renuevo que surgió en medio del desierto espiritual en el que la nación de Israel se encontraba. Él fue como el vástago que echa el árbol o la planta después que ha sido cortada. Ahora vamos a ver a continuación lo que la Escritura menciona sobre este maravilloso proceso creativo que va a hacer Dios para lo que los judíos ortodoxos entienden como una reconstrucción de un templo. Ellos dicen de su tercer templo, pero miren lo que realmente dice la Escritura. En 1 Corintios capítulo 3 del 11 al 13 dice lo siguiente: abro comillas, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Cierro comillas. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 7, del 48 al 50. Abro comillas. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hechos de los Apóstoles 7, 48 al 50. Primera de Pedro capítulo 2 del 4 al 6. Abro comillas. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí lo tiene. Vosotros también son piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Veamos qué dice Efesios capítulo 2 del 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí lo tienen. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cierro comillas. Apocalipsis 3:12. Apreciados, Pablo señala que nosotros los creyentes somos el templo de Dios en la tierra, por lo cual esto no tiene nada que ver con la reconstrucción de ningún tercer templo judío. Segunda de Corintios capítulo 6 del 15 al 17 dice: ¿y qué armonía hay entre Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí lo tienen. Segunda de Corintios 6, del 15 al 17. Apreciados, el nuevo templo es espiritual. Ok. Las referencias bíblicas anteriores pues nos demuestran que Jesús es quien está reconstruyendo el templo espiritual, en donde Dios habitará por toda la eternidad, el cual no es un templo hecho por manos humanas. Eso que quede claro por allí, y él lo ha dejado claro en la Escritura, por supuesto. De manera que la visión de Ezequiel, allá el profeta, se refiere al templo espiritual que descenderá del cielo, es decir, los escogidos glorificados, tal como lo vio Juan en la visión de Apocalipsis, allá en el capítulo 21, del 2 al 3, que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí lo tienen. Este versículo dice que el templo de Dios o el tabernáculo de Dios vendrá y será establecido aquí en esta tierra. Sin embargo, la Escritura dice que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo, no tiene templo. Dice Apocalipsis 21:22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahí está. Ahí lo tienen. Ahora, ¿cómo es posible que la palabra diga que la santa ciudad no tiene templo, pero por otro lado dice que formaremos parte del templo de Dios? Pues sí, la respuesta es que los elegidos de Dios conforman el templo espiritual. Dios está llevando a cabo la obra de reconstrucción del templo. Por lo tanto, la idea de que los judíos, con el apoyo de Estados Unidos u otras naciones, serán los protagonistas de la obra de la reconstrucción del templo de Dios es totalmente errónea, falsa. Y esto lo explica, pues, esto está bien explicado, esto de la reconstrucción del tercer templo, y lo que está llevando a cabo, pues, la reconstrucción del tercer templo es porque son los judíos ortodoxos. Claro, los judíos ortodoxos no han aceptado a Cristo cuando vino por primera vez como el Mesías. Por ello esta laraca y esta inconsistencia teológica. Pero lo más grave, porque pudiera ser que los judíos ortodoxos, porque no han aceptado que Cristo cuando vino por primera vez era el Mesías, pero es ver cómo el protestantismo evangélico en apostasía pues apoya esta visión. Por supuesto, también tiene una explicación. Todo ello se debe al rechazo y la rebelión que existe en la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas por los mandamientos de Dios. Aquí no busquemos más explicación porque no la hay. Por otro lado, yo diría que sería imposible desde el punto de vista político que una obra como esta se realice en donde se supone será reconstruido el templo.
Es el mismo lugar donde actualmente está ubicada la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los principales símbolos del Islam en el Medio Oriente. De manera que tratar de levantar dicho templo traería graves consecuencias políticas para la ya delicada situación de Israel con las demás naciones árabes que la rodean. Aunque finalmente no dudo aún que traten de alcanzarlo, porque ellos han apelado a la ayuda, al apoyo de Estados Unidos y de Rusia, y lo podrían lograr. De hecho, a lo mejor lo logren. Pero reconstruir un tercer templo en Jerusalén es prácticamente declararle la guerra a los árabes, y esto es algo que cualquier dirigente político israelí con un poco de sentido común evitaría. El judaísmo ortodoxo enseña que en el nuevo templo se volverá a los antiguos ritos, incluidos los sacrificios de animales, y esto sí que es grave, ¿sabes? Pero más grave aún es que la Iglesia Evangélica Mundial, en su mayoría, apoya esto. Y hay que ver lo delicado que es esto, ¿saben? Y con respecto a los ritos, ceremonias y sacrificios, las noticias en el panorama mundial anuncian que después de varios días anunciando que había una gran revelación, llegó la noticia de que después de casi 2000 años, Israel volvería a criar vaquillas rojas, según los judíos, de acuerdo al mandamiento bíblico, como lo expresa el libro Números capítulo 19. Ahora, eso es según los judíos, ¿no? En la Asociación Experimentada de Ganado de Israel, este instituto explica que los animales degeneran en condiciones específicas y en ambiente controlado. Si bien existen varias especies de este tipo de ganado en el mundo, todavía no se había encontrado la opción que se ajustara a la descripción bíblica hasta ahora. De acuerdo con Israel National News, Noticias Nacionales de Israel, los embriones congelados de la raza Red Adnus fueron trasladados a Israel para luego ser fertilizados con las primeras matrices. La becerra es precisa que sea perfecta y totalmente roja. Ahora, es fundamental para el trabajo de los sacerdotes del templo, quienes llevarán a cabo el sacrificio, pues según el libro de Números, luego del sacrificio, sus cenizas se utilizarán para extenderlas en la explanada del templo para la purificación del ritual. Y esta sería la penúltima pieza para el pleno restablecimiento de la obra sacerdotal en Jerusalén. La última sería, sin duda alguna, el Arca de la Alianza. Varios llamados, entre comillas, expertos en profecía están comentando el anuncio de este instituto del templo sobre la opinión que es casi unánime que en 3 años los animales estarán listos para ser sacrificados y ser utilizados en el servicio del templo de acuerdo con los requisitos bíblicos contemplados. ¿En dónde? En Génesis 15:9. Dice, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Ahí se sustenta el pueblo judío. Ahora, según estos así llamados expertos en profecía, han declarado que, considerando que el Estado de Israel completó 70 años en el año 2018, es decir, el año que recientemente acaba de concluir, dicho año fue visto como el cumplimiento de un tiempo profético, ya que marcaría el final de una generación. Esto quiere decir que si todo está listo en 3 años, Israel volverá a reanudar los sacrificios rituales en la misma época en que se espera el ciclo profético. Es de destacar el hecho de que el anuncio fue hecho en la víspera del periodo anual de 3 semanas, cuando los judíos en todo el mundo lloran la destrucción del templo de Salomón y el segundo templo o templo de Herodes. Sigo diciendo, todo esto es un fraude perpetrado o que se pretende consumar contra la voluntad de Dios. Y repito, no se puede obviar el problema de que en la explanada donde estuvo el primer y segundo templo y donde se pretende reconstruir el tercero, está dominado en parte por las mezquitas de la Cúpula de la Roca y de la mezquita de Al-Aqsa. Esto significa que cualquier tentativa de expropiación
Si llegaran a ello, conduciría a un enorme conflicto religioso, incluso la misma guerra, que traspasaría los límites de la región. Pues recordemos que esta cúpula representa para el Islam su tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. Como el pueblo judío conoce esto, ha recurrido a través del Sanedrín de Israel para pedir apoyo a los presidentes tanto Putin como el presidente Trump para llevar a cabo esta reconstrucción de este tercer templo allá en Jerusalén. Y eso tiene que ver cuando días atrás el Breaking Israel News publicó una exclusiva donde dicho Sanedrín hace un llamado oficial a través de una misiva al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin, invitando a ambos líderes mundiales para que tomen el papel del rey Ciro de nuestro tiempo para reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Recordemos, apreciada audiencia, que Ciro, el rey de Persia, por orden de Dios, fue quien permitió que los judíos cautivos de Babilonia volvieran a Jerusalén para reconstruir el segundo templo de Jerusalén, y esto lo hallamos en el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. Vayan allá y lean esos 4 versículos, Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, para que vean cuál fue ese decreto. Ahora, es así como el Sanedrín de Israel, fuera de contexto y tomando como base este decreto, invita a los dos principales líderes mundiales a tomar este antiguo decreto y apoyar al pueblo judío en lo que ellos han llamado, entre comillas, Santa Misión para reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Con todo ello, el rabino Hillel Weiss, quien es profesor de literatura judía y portavoz del Sanedrín, dio declaraciones al Breaking Israel News que las elecciones estadounidenses han hecho que el eterno sueño judío sea una posibilidad muy real. Este personaje manifiesta que hoy día están preparados para reconstruir el templo, y la situación política actual, donde los dos líderes políticos más importantes del mundo entero apoyan el derecho de los judíos a Jerusalén como su herencia espiritual, son históricamente sin precedentes, expresó este rabino. También el Sanedrín en dicha carta le recuerda al presidente Putin su conexión con el templo de Jerusalén, pues en el año 2012, durante su tercer viaje oficial a Jerusalén, Putin realizó una visita nocturna al Kotel, que es el muro occidental o muro de los lamentos, y llegando al muro, el líder ruso permaneció en silencio durante varios minutos para ofrecer una oración personal. Luego leyó los salmos en un libro de oraciones ruso-hebreo. Según informó el sitio de noticias ortodoxo, el Chadrei Javelin, Putin dijo que había ido al muro por la razón de apoyar para que el tercer templo se construya de nuevo. Y esto es increíble, que venga de parte de Vladimir Putin una determinación de esta naturaleza. Es un apoyo inesperado del principal líder ruso hacia Jerusalén. Ahora, para nadie es un secreto que el presidente de la nación más poderosa del planeta, Estados Unidos, representado en la figura de Donald Trump, es un aliado potencial de Israel y del mencionado proyecto de reconstrucción. En todo caso, el Sanedrín, a través de su portavoz, el rabino Weiss, enfatizó que apoyar el reclamo judío a Jerusalén traería beneficios tanto a Rusia, a América y al mundo entero, puesto que los líderes de América y Rusia pueden conducir a las naciones del mundo a la paz global mediante la construcción del templo que representa la fuente de la paz. Esto explicó el rabino Weiss. Ahora, vamos a poner un puntico allí. Quisiera que usted no pase por alto lo que dice la Sagrada Escritura. Estos líderes ortodoxos están hablando de una paz ficticia. Escrito está ya en el 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 3 lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Cierro comillas. Y por otro lado, Dios no se complace
repito, Dios no se complace en sacrificios de animales. Algunos mal llamados maestros bíblicos mencionan que es importante que el templo de Jerusalén sea levantado. Imagínense ustedes la herejía que han dicho esta gente, porque según ellos, la nueva generación de sacerdotes volverá a reconciliarse con Dios a través de esas prácticas. Presumen que esta es la forma en que Dios el Padre los perdonará y volverán otra vez a ser el pueblo escogido por Dios. ¿Qué les parece? Estos creen que el templo será de nuevo la habitación de Dios y desde allí gobernará las naciones durante el milenio. Bueno, pues para muchos es importante pues que los israelitas vuelvan a la ley mosaica, anulando con ello el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Reconstruir un templo físico implica volver al tiempo de la ley ritual de sacrificio, lo cual lógicamente es una herejía tan grande y tan profundamente arraigada en el pueblo judío ortodoxo y también en muchísimas iglesias cristianas evangélicas que ni siquiera se han dado cuenta de lo que esto significa, con el apoyo al pueblo judío ortodoxo. Así que en todo caso hago un llamado al pueblo judío ortodoxo. Todo el problema radica, apreciado pueblo hermano, en haber negado y haber rechazado a Cristo cuando vino por primera vez. Ahora, ni que construyan ese o 100 templos más y maten 40,000 vaquillas rojas, las que ustedes deseen, podrá reivindicar la estabilidad de la región o la venida del Señor. Eso solo podrá lograrse a través de un arrepentimiento sincero, franco y genuino por el rechazo del Mesías en su primer advenimiento, y que viene por segunda vez con poder y gloria a buscar un pueblo que lo espera ansiosamente guardando todos sus mandamientos. Es que entonces podrán agradar al Padre y reconciliarse con Él. Pensar que hacer un nuevo templo, seguir matando y sacrificando animales, que con ello va a retornar el Mesías, pues mira, si pueda retornar, pero viene a retornar, pero es para meterle candela a todo lo que contraríe su voluntad. Así que póngale el ojo a eso, apreciado hermano. Según estos falsos maestros, la reconstrucción del templo es un hecho irrefutable porque consideran que la ciudad de Jerusalén es la ciudad escogida por Dios para hacer su morada. Ellos citan los siguientes versículos para asegurar que Dios desea que le construyan un nuevo templo. Allá en Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 5 al 6, dice que desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuere príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Cierro comillas. Miren, apreciados hermanos judíos, estos versículos fueron evidentemente cumplidos cuando Salomón construyó el primer templo. ¿Acaso no se dan cuenta que Dios ya no habita en templos hechos por el hombre, sino en su pueblo? Él dijo que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24 lo expresa de esa manera. Y esto es sorprendente, y repito, esto es producto, pues, lo voy a repetir, de haber rechazado al Mesías en su primer advenimiento. Por supuesto, nuestros hermanos judíos ortodoxos y el pueblo evangélico que lo sigue, lo que están haciendo con esto es ir atrás a la esclavitud de los rituales y las ceremonias de la ley mosaica, y de igual manera siguen rechazando que Jesús de Nazaret ya vino por primera vez y pagó en la cruz del Calvario con su sangre y su muerte, de una vez para siempre, por nuestra salvación. Y usted sabe quién está detrás de todo esto. Sabemos que es Satanás. Satanás sabe que él está perdido. Y él está perdido y su sentencia está para ser ejecutada después del milenio. Cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, bueno, allí se acabó la hegemonía de este hombre, de este ser demoníaco, como lo es Satanás aquí en esta tierra. Y se le acabó su cuarto de hora.
porque Cristo venció en la cruz, venció, recuerden que venció, porque resucitó y está a la diestra de nuestro Padre eterno en los cielos. Y está en este momento ejerciendo un juicio investigador para que todos los que hayan creído en Él por primera vez que ya vino y que viene por segunda vez en relación ahora con gloria y majestad a buscar un pueblo que guarda su mandamiento, tiene que tener seguro de que Cristo venció, y por ello Satanás no le gusta eso, porque cuando Cristo murió en la cruz, por supuesto resucitó como hemos dicho, Él quedó ya sentenciado para el laguito de fuego que viene después del milenio. Entonces detrás de esto está Satanás, que no le interesa ese sacrificio que Cristo hizo. Entonces vienen los judíos ortodoxos ahora, vean por dónde viene esto, a seguir creyendo que van a hacer un tercer templo, y entonces con ello van a entonces esperar el Mesías para que venga. Si va a venir, ¿cómo no? Claro que va a venir, porque el Señor dijo que venía, pero no por primera vez, viene por segunda vez, viene a dar retribución, como lo dice Apocalipsis 22:12, de todo lo que los hombres han hecho en esta tierra, unos para vida eterna y otros para muerte y destrucción eterna. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Satanás, que no le conviene que el sacrificio de Cristo se haya hecho. Y entonces, si los judíos y los que lo apoyan están tratando de hacer un tercer templo, están en la misma condición que Satanás, porque a Satanás no le interesa ese sacrificio de Cristo. Y hacer un tercer templo para seguir matando y sacrificando corderos significa que tampoco les interesa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Eso está clarito. Ahora, creo que es pertinente traer a colación como un hecho extraño también, pues, ver a un pueblo evangélico que rechaza la ley de Dios, porque la rechaza su gran mayoría, es decir, los 10 mandamientos, alegando que estos eran para los judíos y que quedaron clavados en la cruz. Y por otro lado, con el apoyo que están ejerciendo actualmente a los judíos ortodoxos y adheridos a la teoría dispensacionalista, pues están cayendo como borregos en el vacío. Y aquí se cumple nuevamente lo que dice el apóstol Pedro, allá en su segunda epístola, en el capítulo 2 del 20 al 22, que dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en él. Cierro comillas. Ese es el resultado que ahora estamos viendo, cómo los judíos ortodoxos han rechazado al Mesías en su primera venida por un lado, y por el otro ver a la iglesia evangélica protestante, en su gran mayoría, como hemos dicho, cómo rechaza la ley eterna y los mandamientos de Dios. Esto es inexplicable. Observar a los cristianos evangélicos que guardan el domingo como día espurio, día de reposo, que ese es el día eso lo interpuso fue el Vaticano, el papado, producto de haber rechazado la ley de Dios y manifestando que dicha ley era exclusiva para los judíos y fue clavada en la cruz, y ahora apoyan a los judíos ortodoxos poniendo su mirada y creyendo que los eventos finales serán desencadenados en el Israel literal como epicentro de las profecías, y apoyando la reconstrucción del tercer templo para seguir entonces con esta matazón de carneros y vacas rojas y estas cosas. Déjeme decirle que esto se llama dispensacionalismo y apostasía, pero continuada y agravada, ¿sabe? Así que los que estén apoyando esta reconstrucción bajo los términos que hasta ahora se están manejando por parte del Instituto del Templo y del Sanedrín judío, es caer nuevamente en la trampa de Satanás, siendo que con esta reconstrucción se siga matando y sacrificando corderos y vacas rojas. Así que vayan poniéndole el ojo a eso, y eso es sorprendente, ¿sabes? La Biblia enseña que Jesús fue el único y suficiente sacrificio para terminar de una vez y para siempre con los sacrificios de toros y machos cabrios. ¿Acaso no se dan cuenta estos, entre comillas, maestros, que son maestros ciegos, que según que Jesús fue el sacrificio perfecto, con el cual no tenemos necesidad de matar más ningún animal? Desde hace 2000 años la sangre de Jesús es el único medio de perdón aceptable para Dios.
para el Padre eterno, de modo que decir que es necesario construir un nuevo templo y seguir matando carneros para que el Mesías venga y se sienta a gobernar las naciones es una mentira que millones de cristianos alrededor del mundo creen y divulgan. El libro de Hebreos dice lo siguiente y lo aclara esa situación. Lo dice, sí señor, en el libro de Hebreos capítulo 9 del 24 al 28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero los que les esperan por segunda vez. Eso lo dice Hebreos 9, 24 al 28. Eso está clarito. Jesús es el continuo sacrificio que puede limpiar el pecado de la humanidad, único, Él, y de la humanidad entera. Jesús es quien ha ocupado definitivamente el lugar de los corderos y de los machos cabrios que se sacrificaban en el templo antiguo. Es tiempo de abrir nuestros ojos, o sus ojos, apreciados. La Santa Palabra ha dejado bien claro que fieles son todos sus mandamientos y afirmados eternamente y para siempre. Salmo 111 del 7 al 8. Así que mi más firme y honesta exhortación y recomendación o mensaje final es para todos aquellos hermanos judíos ortodoxos y para todo aquel que esté apoyando esta monstruosidad o esta reconstrucción del tercer templo bajo la premisa de seguir haciendo sacrificios animales, es para que rectifiquen y vayan al Brit Hadashat, al Nuevo Testamento, específicamente al libro de Hebreos. Es allí donde el apóstol Pablo da claras instrucciones que lo que pretenden hacer con este tercer templo y el apoyo que a través de este les está brindando los grandes poderosos de la tierra es sencillamente una apostasía grave y continuada, y echa por tierra el sacrificio único que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Rectifiquen, apreciados, antes de que sea demasiado tarde. Las recomendaciones bíblicas tan solo señalan que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ese es el mensaje. Otra cosa les digo, que ustedes quieran hacer, reconstruir un tercer templo, pueden hacerlo, y 20 templos y 1500 templos pueden hacer. Eso es bonito, hacer un templo. Y como una casa, mi casa será llamada casa de oración simplemente, dice el Señor en el Nuevo Testamento, y adorar al Señor en espíritu y en verdad, eso es bello. Pero hacer un templo con el agravante de seguir con el oficio sacerdotal de sacrificar animales, levitas, en el templo, y echar sangre y sacrificios y cenizas en las explanadas del templo para continuar con ese culto sacrificial, apreciado, eso se llama abominación a los ojos de Dios. Lamentándolo mucho, esa es la realidad. Claramente ante nuestros ojos podemos ver que toda esta situación nos está mostrando que estamos viviendo en los últimos tiempos de la humanidad. Alabemos a Dios porque su palabra se cumple. Y hoy abramos nuestros ojos y dispongamos nuestros corazones para entregar nuestras vidas a Cristo. Así que prepárese para que pueda usted embarcarse en el arca de nuestro Señor Jesucristo, que viene a buscar en los próximos días cuando haga su aparición a través de su segunda venida a esta tierra, ¿sabe? Así que, apreciados hermanos y amigos, hasta aquí llegamos con nuestro tema. Gracias a Dios por haber permitido dirigirme a todos ustedes en esta hora menguada que vive el planeta para expresarle mi preocupación en torno a la condición crítica y espiritual y por la crisis de identidad por la que está atravesando el pueblo de Dios en los actuales momentos. En su gran mayoría, con la reconstrucción del tercer templo judío en Israel, con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, otras naciones y la Iglesia Evangélica y Sionista para continuar con el antiguo culto de sacrificios y derramamiento de sangre.
Esto es lamentable si esto llegara a suceder. Pero elevo oraciones y un fuerte clamor al Padre Eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. Un clamor pero grandísimo para que intervenga definitivamente y pare esta acción barbárica que pudiera desencadenar una guerra sin precedentes en la historia de esta humanidad. En tal sentido, hago votos por la sindéresis y la paz que debe reinar en los corazones de todos los hombres y mujeres de buen juicio y carácter, y para que prive y reine la voluntad de Dios sobre todos nosotros, sobre ese hermano pueblo judío ortodoxo, que pueda ver la luz del Evangelio, la claridad de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como que ya vino por primera vez y viene por segunda vez en relación a buscar un pueblo que guarda sus mandamientos, para acabar ya definitivamente con esta podredumbre de humanidad que estamos viviendo y comenzar con ello el milenio para, como le dice el pueblo judío, el Olam Jabá. Y con la finalización del milenio, regresar nuevamente a esta tierra, como dice la escritura en Apocalipsis, para la eternidad, para los que alcancen la salvación. Es mi más firme petición. Muy bien, hasta aquí nuestro programa. Esperamos Dios mediante poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Queda de ustedes atentamente su servidor José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es mi oración que Dios le ayude a tomar la decisión que marcará definitivamente su destino eterno y el de sus seres más queridos.